¿Cómo están? Estamos con la doctora Alejandra Siriza, que nos recibe en su estudio y le agradecemos muchísimo que comparta una de sus clases y con su gran experiencia sobre un tema que es muy importante para trabajar y para reflexionar en este programa de capacitación que es los feminismos. Así que muchísimas gracias. Estamos con Laura Cortés de la Dirección de la Mujer. Muchas gracias por recibirnos en tu estudio y por ofrecernos este espacio para este curso. Realmente estamos muy agradecidas y es un lugar hermoso que invita a la reflexión y que dan ganas de quedarse. Es un lugar de trabajo, sí. Bueno, la idea era un poco comentar qué cosas son los feminismos. Entonces, me parecía interesante, por una parte, presentar un cierto panorama histórico como para que no pensemos lo que solemos pensar, que es que los feminismos nacen con la ola verde o nacen cuando, en 2015, cuando se hizo la primera marcha de Ni Una Menos en Argentina. En realidad, los feminismos tienen raíces larguísimas en la historia y larguísimas, amplísimas, en lo que se refiere a las ubicaciones espaciales. Porque solemos pensar también, eurocéntricamente y blancocéntricamente, que los feminismos son asunto de mujeres ilustradas, de mujeres educadas y anglosajonas preferentemente. Esto no es así, los feminismos son múltiples, hay distintas modalidades de los feminismos. Nuestra América tiene tradiciones, no de mujeres feministas, pero sí de mujeres transgresoras. Las mujeres, por ejemplo, que protagonizaron las luchas por la independencia, muchas de ellas pensaban que la emancipación era no solamente emancipación de América, sino asunción de derechos por parte de las mujeres. La libertad de América, hay una carta preciosa que Manuela Sáenz le escribe a su ex marido James Thorne, una carta de 1829. Esto como para pensar que nosotras creemos que el divorcio llegó en 1985 con la ley de divorcio. No, esta señora se divorció a principios del siglo XIX y le escribió una carta a su ex marido en ese momento, James Thorne, diciéndole que la libertad de América la autorizaba a ella a sentirse una mujer libre y que ella no vivía de preocupaciones, es decir, de prejuicios, ¿no? Es decir, esta idea que las mujeres en el siglo XIX tenían, ¿no es cierto?, de transformarse en ciudadanas. Esto tiene que ver con un cambio muy fuerte en la forma de legitimación del poder político, que es una de las razones por la cual se suele ligar feminismo a derechos de las mujeres. No es estrictamente así, digamos, en realidad, con esto de que los feminismos tienen muchas vertientes. Hay feministas que no están de acuerdo con la lucha por derechos como lo fundamental del feminismo, ¿no es cierto? De hecho, esto sucede con los feminismos de la experiencia, los feminismos que buscan poner en cuestión la heterosexualidad obligatoria, digamos, que no piensan tanto en términos de derechos, sino que piensan más bien en términos de crítica a las formas de dominación patriarcal, ¿no es cierto? De sujeción de las mujeres, de sujeción de la corporalidad de las mujeres, de control de la corporalidad y del tiempo de las mujeres. O sea, esta idea de que los feminismos solo están ligados a la idea de derecho tienen que ver con una línea, un camino, que es el camino, digamos, el mainstream del feminismo, que está ligado también a los organismos internacionales y que surge de hecho, digamos, en avanzado el siglo XX, cuando Naciones Unidas consagra la década de la mujer, en la década de 1975-1985, un asunto que es importantísimo para nosotras, para las argentinas, porque ese tiempo coincidió con el retorno a la democracia, ¿no es cierto? Entonces, eso significó concretamente que una serie de
regulaciones establecidas por Naciones Unidas se convirtieron en convenciones con rango constitucional. Y eso hace que, digamos, esta modalidad de feminismo se haya convertido por poco en el sinónimo de el feminismo. Digamos que desde el sentido común, una de las cuestiones que ha transformado la percepción de los feminismos en el último tiempo son las manifestaciones callejeras en Argentina por la demanda, por el derecho al aborto. ¿No es cierto? No solo en Argentina, también a nivel continental, digamos, de paso. Es interesante ver que el verde se extendió a nivel continental y que me lo regalaron, es chileno. Entonces, me parece que también eso es una cuestión importante de ver, que sea lo que entendemos por feminismo, está ligado a la historia y tiene muchísimas vertientes, desde esta vertiente decimonónica, de pensar el feminismo como emancipación de las mujeres y como autonomía de las mujeres. Pensemos que las mujeres no hemos tenido derechos civiles hasta hace muy poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esa cuestión emancipatoria, bien del siglo XIX, y por otra parte, digamos, un feminismo mucho más ligado a la experiencia de las subalternas, que es lo que pasa de hecho con este feminismo callejero de las jovencitas reclamando por el derecho a decidir sobre su cuerpo, o con este feminismo callejero de Ni Una Menos reclamando por nuestra dignidad y por el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, un poco para mapear muy rápidamente, podríamos decir que eso podríamos entender por feminismo. Entonces, no feminismo, feminismos. Entonces, a mí me parece que una cosa interesante, y en función del punteo que yo había armado, que es un punteo que, bueno, que tiene que ver fundamentalmente con poder entender algunas diferencias en la forma de caracterizar la opresión. No todas las vertientes del feminismo significan de la misma manera la opresión, ¿no es cierto? Una de las primeras grandes producciones teóricas que tuvo que ver también con un movimiento político, porque esta también es una característica del feminismo, ¿no es cierto? Se produce teoría al calor de las batallas políticas. Entonces, uno de los primeros textos importantes es La sujeción de las mujeres, que es un texto escrito por John Stuart Mill y por quien era su esposa Harriet Taylor, ¿no? En realidad hay quienes dicen que el texto fue más escrito por Harriet que por John, y yo tiendo a pensar que así fueron las cosas. Entonces, en este texto toma un tema que es importantísimo dentro de la tradición del feminismo, que es el tema de la equiparación entre la condición de las mujeres y la esclavitud, ¿no? Y esto es muy importante porque si ustedes piensan, una de las claves de esa institución brutal que es la esclavitud es el hecho de que alguien es propietario de otro ser humano, otra ser humana, y es dueño no solo de su fuerza de trabajo, sino que es dueño de su cuerpo y dueño de todo su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esta comparación entre esclavitud y condición de las mujeres es una comparación muy frecuente, que tiene también un origen histórico, como suele suceder con todas las cosas, o con lo que yo creo de las cosas, que es que la historia explica la mayor parte de las cuestiones que vivimos. Entonces, bueno, ¿cuál es el origen? Y el origen en realidad tiene que ver con la lucha contra la esclavitud. Las mujeres blancas aprendieron que su condición era una condición subalterna en Estados Unidos, luchando por la abolición de esa institución horrorosa que es la esclavitud, luchando contra eso. No solamente fueron las blancas, porque acá puede surgir alguna clase de equívoco, y los equívocos paternalistas suelen ser frecuentes, el creer que hay alguien que va a venir a emancipar a otra, y esto no es así. Porque de hecho hay grandes intelectuales negras y negros, aunque ellas
Por ejemplo, hay una muy famosa que es Sojourner Truth, que es fue una ex esclava, ¿no es cierto?, una esclava liberta, que en 1851 pronuncia un discurso famosísimo que se llama ¿Acaso no soy una mujer?, donde a lo largo de ese discurso, un discurso muy bello, muy breve, hay en YouTube hay digamos, hecho por actrices, está leído el manifiesto, es un manifiesto precioso, donde lo que ella marca es que la idea de mujer que los blancos, las blancas tienen, es una idea que deja fuera a un montón de mujeres. Fundamentalmente porque ella manifiesta que ella ha trabajado, que ella durante los embarazos no ha permanecido cuidada por nadie, que ella es capaz, que tiene mucha fuerza física, que es capaz de comer todo lo que se le dé la gana, que tiene brazos fuertes, y esa contraposición muestra, digamos, hasta qué punto la idea de la fragilidad femenina es producto de una construcción social y racial, que me parece que es una cuestión muy importante a considerar. No algo biológico como se nos quiere hacer creer. Exactamente, no tiene nada que ver con la biología, la maternidad humana no depende de la biología y por eso no es destino, digamos, sino que depende de las condiciones históricas, sociales, políticas que definen la maternidad. De hecho, las negras no eran madres, eran paridoras, porque solamente servían como reproductoras de la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, de la mano de obra y de la fuerza de trabajo, de ambas cosas, ¿no? Este proceso de lucha por la abolición de la esclavitud va a conducir tanto a las negras como a muchas mujeres blancas a advertir la similitud entre la sujeción de las mujeres, la servidumbre de las mujeres y la esclavitud como una institución. Entonces, este señor, dicho sea de paso, en 1848 hay una manifestación de sentimientos, que es la manifestación de sentimientos de Seneca Falls, que es un texto muy conocido, también muy breve, que eso lo hace muy amigable. Los textos breves son amigables. Claro, sobre todo cuando la gente tiene poco tiempo, digamos. Para mí los textos breves o largos son amigables porque tengo ese entrenamiento, pero no todo el mundo tiene el tiempo para leer tanto, ¿no? Entonces, bueno, esta idea queda plasmada por una parte en la manifestación de sentimientos de Seneca Falls y por otra parte en este texto teórico de Stuart Mill, que es un texto famoso y es un texto que fue traducido al castellano tempranamente. Martina Barros fue la traductora en Chile. En 2 años después el texto se publicó en 1860, aproximadamente en 1864 el texto estaba traducido al español en medio de la lucha por el derecho al sufragio. Entonces, por eso es tan importante pensar cuáles son los puntos fundamentales de reivindicación de los distintos feminismos, de las distintas líneas del feminismo. Si para las negras lo fundamental era disponer de sí mismas, de su capacidad para trabajar y no ser consideradas como una cosa, y tener con sus hijos e hijas la relación que eligiesen tener, y no que sus hijos e hijas les fuesen arrebatados como cosas para ser vendidos en el mercado de esclavos, esclavas. Entonces, sí, para las negras era eso. Para las mujeres educadas, en realidad de lo que se trataba era de lograr la participación política a través del sufragio, de la llamada ciudadanía pasiva, es decir, el derecho a elegir, el derecho a ser elegida es algo que viene bastante después. Por una parte eso, la cuestión del derecho a elegir, y por otra parte otra cuestión que va a ser sistemático, digamos, dentro de la historia del feminismo, que es la importancia asignada a la educación. O sea, la educación como vía de transformación social, de hecho es lo que estamos haciendo, pensando que a través de la educación vamos a lograr que las personas internalicen, sepan la importancia que tienen las leyes, digamos, que dan derechos específicos a las mujeres, como la 26485, por ejemplo,
Entonces, generar sensibilidad en los les operadores de justicia, eso por una parte, ¿no es cierto? Seguimos pensando de alguna manera en esa misma clave. El feminismo ha sido, entre comillas, fanático de la idea de la educación para transformar la vida de los seres humanos, la vida de los varones y la vida de las mujeres, porque las mujeres tuvimos durante siglos una educación diferencial. Esto a lo que vos te referías, es decir, esta idea de es la biología lo que constituye el destino de las mujeres, es la biología lo que hace que nosotras seamos suaves, delicadas, maternales, cariñosas, consideradas y otra sarta de virtudes cuando no somos putas, malas, mentirosas y otro montón de cosas muy feas e irrepetibles. Digamos, si la biología no es destino, ¿de qué depende la transformación de la sociedad? La mayor parte de las líneas dentro de los feminismos han pensado que es la educación lo que produce la transformación de la sociedad. Qué importante que internalizar y pensar bien eso del origen de la esclavitud. Sí. Porque es donde está la dominación y la sujeción al otro, ¿no? Claro. Y esa similitud que tiene que ver con el control del cuerpo. Porque, claro, cuando una piensa cuál es ser dueño, ¿no es cierto? Hay en eso una dificultad que es la dificultad de la idea de propiedad, ¿no? Es decir, este es uno de los puntos de conflicto entre los feminismos. O sea, no hay la misma idea. Hay quienes piensan que no es que tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Dentro de las líneas de los feminismos indígenas, por ejemplo, eso está muy internalizado. Por eso ellas, muchas se definen como feministas, mientras que otras prefieren no utilizar esa palabra porque consideran que es una palabra europeizada que responde a una tradición que no es la de ellas, ¿no? Ellas reconocen una continuidad entre el cuerpo. No es que nosotras tenemos la tierra, sino que somos el territorio. Somos parte del territorio. Entonces, eso implica una mirada no antropocéntrica, que es que para quienes tenemos una formación más occidentalizada es como muy sorprendente, ¿no? Esa continuidad entre, inclusive el uso de muchas metáforas de la tierra para describir a las personas. Por ejemplo, las personas que ya somos personas viejas, somos como el chuño, ¿no es cierto? Que es la papa que está volviendo a la tierra. Entonces hay toda una serie de metáforas y de formas de comprensión de la continuidad entre nuestra corporalidad y la naturaleza. Es que somos eso. Yo creo que esa es una cuestión muy importante en este momento, sobre todo, ¿no? En el que tanto daño le hemos hecho al pobre planeta. Y a nosotros mismos. Que somos... Sí, lo que pasa es que somos la especie animal más dañina que pisa la tierra, ese es el problema. Entonces, bueno, esas eran preocupaciones del siglo XIX, inicios del XX, es decir, la educación como vía de la emancipación. Y lo que pasa es que no todo el mundo pensaba que la conquista del sufragio iba a resolver grandes cosas. De hecho, las feministas socialistas se reivindicaban a sí mismas, no tanto como feministas, como proletarias feministas, ¿no es cierto? Es decir, donde la crítica al capitalismo, la crítica a la explotación era el punto fundamental, y una de las preguntas centrales de las feministas marxistas y socialistas es ¿qué relación existe entre esta idea de propiedad privada y la monogamia? ¿No? Cómo las mujeres son apropiadas privadamente por un varón que lo que necesita en realidad es transmitir su propiedad privada y asegurarse que los sujetos a los cuales no sujetas, porque a las mujeres no nos transmitían ninguna propiedad, más bien éramos un bien de cambio para establecer alianzas, pero no alguien que iba a recibir una propiedad,
Entonces, esta crítica de la asociación entre el matrimonio burgués y la propiedad privada y esta primacía de la solidaridad de clase por sobre la solidaridad con otras feministas. Y la pregunta es que se hacían las feministas socialistas y marxistas en aquella época es ¿qué tenemos que ver con las burguesas? Nosotras trabajamos y ganamos nuestra propia vida y ellas llevan una vida de parásitas. Ellas, en definitiva, en el momento de las que hubo, dirían por ahí, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es defender el orden burgués. Entonces, básicamente lo que ellas sostienen, ¿no es cierto?, es que hay que atender a la doble determinación. Por decirlo rapidito, no basta ser mujeres, sino que las mujeres estamos atravesadas por diferencias y desigualdades. Un poco en la misma línea que Sojourner Truth, ¿verdad? Es decir, esta idea de peregrinar en dirección a la verdad y esta idea de nosotras no somos iguales que las blancas, esto diría Sojourner Truth, ¿no es cierto? Y lo que dirían las feministas socialistas es nosotras no somos iguales que las burguesas y tenemos una relación mucho más próxima y más importante con nuestros hermanos de clase que con género. Exacto, que con las otras mujeres, que son burguesas finalmente y nos van a terminar explotando. Entonces, esas son dos vertientes. Hay una tercera vertiente muy importante en el siglo XIX, que es el anarquismo, ¿no es cierto? Esta idea, y hay un grupo anarquista importantísimo en Argentina que publican un periódico a fines del siglo XIX que se llama La Voz de la Mujer, un periódico que fue alentado, entre otras, por Virginia Woolf, ¿no? O sea, ustedes recordaremos todas, hay una cátedra en La Plata que se llama Virginia Woolf y hay una reivindicación de la memoria de Virginia Woolf como una gran agitadora. En general han sido también proletarias las anarquistas. Su lema fundamental es un lema maravilloso que dice: ni Dios, ni patrón, ni marido. O sea, la crítica radical del Estado, la crítica de la Iglesia, ¿no es cierto?, y la crítica de la institución matrimonial y de la monogamia, que también está presente en las socialistas, pero en las socialistas, digamos, hay una idea más de tomar por asalto el aparato del Estado, ¿no es cierto?, mientras que las anarquistas no se suman a las sufragistas, entre otras cosas porque no quieren saber nada con el Estado. Entonces, esas líneas, ¿por qué me parece importante traer a colación esas líneas? Porque esas líneas de pensamiento están presentes en Europa y están presentes también en América Latina. Nosotras tenemos una tradición socialista muy importante, hay grandes pensadoras y activistas socialistas en la Argentina, entre otras una que murió, bueno, vos, pero tal vez Estela la recuerde, Alicia Moro de Justo. Sí. Entonces, que fue una gran luchadora por los derechos civiles de las mujeres, ¿no?, y por el derecho al voto de las mujeres. Y también las anarquistas, que bueno, que tienen características totalmente distintas. También es importante traer a colación que las anarquistas fueron protagonistas de las huelgas muy relevantes a principios del siglo XX en Argentina, entre otras cosas la famosa huelga de los conventillos, que fue una huelga, digamos, hecha en los lugares de vida. Entonces son en ese sentido como, no solamente como trabajadoras, porque las socialistas también han sido grandes organizadoras de sindicatos, pero los sindicatos de trabajadoras más descalificadas, digamos, las que el capitalismo explota de manera más brutal, eran en general anarcas, ¿no? Y ellas tenían una tradición realmente muy interesante de crítica de la vida cotidiana, y como eran trabajadoras domiciliarias, muchas de ellas unían, ¿no es cierto?, bueno, para visibilizar todo eso. Exactamente. En el lugar donde se producía la explotación, el sometimiento. Sí, y la reproducción de la vida, que es también una de las características del feminismo, ¿no? Fundamental, ¿no? Esta resistencia a separar lo público de lo privado,
que las feministas hemos sostenido a lo largo de la historia, tiene que ver precisamente con la valoración de un espacio que ha sido considerado como privado y que en general ha estado vinculado a la privación de derechos, en realidad. Entonces, bueno, eso también un poco para pensar cómo las distintas tradiciones políticas matrizan las maneras de pensar. Exacto. Y cómo esas tradiciones políticas nacidas al calor de distintas revueltas, revoluciones y procesos históricos, ¿no es cierto? Si uno piensa en los ciclos revolucionarios, por ejemplo, el ciclo iniciado con la Revolución Rusa de 1917, ¿no es cierto?, va a dar lugar a una serie de pensamientos, de críticas, de organizaciones feministas que, bueno, que después van a quedar detenidas debido a las guerras interimperialistas y a una serie de procesos históricos, ¿no? Como la Argentina, por ejemplo, digamos, la incorporación masiva de las mujeres al mercado del trabajo en la época del peronismo va a implicar también avanzadas importantes en relación al tema de los derechos, pero también cómo los derechos de las mujeres nunca han estado definitivamente garantizados. Eso también es una cosa muy interesante para observar. Porque una mira, ¿cierto?, los procesos de avance, los procesos de revoluciones o revueltas, y en esos procesos las mujeres ocupan la primera línea de fuego, por decirlo de una manera. Sí. Pero en cuanto se establece el nuevo orden, ese nuevo orden lo primero que hace es retirar las mujeres a su lugar doméstico. Exactamente, a su lugar. Sí, precisamente por eso una de las caracterizaciones de los feminismos ha sido no solamente su dispersión y su especificidad, o sea, la diferencia entre nosotras, por ejemplo, las latinoamericanas, cómo se ha politizado la corporalidad y la subordinación de las mujeres en nuestra América, es muy distinto de cómo se ha politizado en Estados Unidos. Claro. Sociedad mucho más individualista, las nuestras son sociedades mucho más matrizadas por relaciones más de comunidad, por otro tipo de vínculos. Por eso no es una casualidad, por ejemplo, que uno de los movimientos de politización de la maternidad, los movimientos de politización de la maternidad tengan que ver con nuestra América, ¿no es cierto? Los movimientos de derechos humanos en Argentina, abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? A partir del genocidio, y también los movimientos de madres en América Central, ¿no? Que tienen que ver con eso, con que las mujeres son consideradas fundamentalmente madres, pero eso no tiene una sola significación como creen las estadounidenses respecto de nosotras, sino que la maternidad también puede ser un espacio de insubordinación, un espacio de reivindicación, un espacio de transformación social. Entonces, bueno, esa es una de las características que los feminismos tienen, esa ligazón, ¿no es cierto?, con el terreno de experiencias en el cual nacen. Por eso los feminismos negros no son iguales que los blancos, por eso los feminismos indígenas no son iguales que los feminismos occidentalizados, por eso los feminismos socialistas y marxistas no son iguales que los feminismos liberales. Entonces, ni los europeos que los latinoamericanos. Ni los europeos que los latinoamericanos, así es. Así es, hay mucha diferencia. Así es, sí, hay muchísimas diferencias porque nacen al calor de los procesos históricos y sociales. Y esta toda diversidad y complejidad que vos estás remarcando, aparte brilla por su ausencia en nuestra educación en general. No hay, digamos, vos estás comentando dentro del feminismo un montón de diferencias y en nuestras formaciones, ni secundarias ni de grado incluso, hemos visto siquiera una sola vertiente, ni siquiera una vertiente oficial, digamos, del feminismo más amistoso. O sea que la educación, digamos, que está lejos de mostrarnos esa riqueza de ese mundo, con todas estas complejidades que vos estás comentando, que seguramente muchos y muchas de los que están ahora escuchando esta charla ni siquiera pensaban que existía. Esto que vos decías, el feminismo se asocia principalmente a la ola verde,
y a las manifestaciones y a salir en las calles a mostrar los pechos y a pintar iglesias. Y se desconoce toda esta riqueza que vos estás comentando, que ha ido logrando conquistas que para algunas que hemos nacido ya pudiendo estudiar y pudiendo votar y sin preguntarnos eso, saber todo eso que nos ha, todas las que nos han, que han venido adelante nuestro y que han ido ganando para nosotras estos espacios. Con luchas. Exactamente. Pero es algo que la educación totalmente en todas las, no sé si ahora actualmente en la facultad o que estás más al tanto de la formación universitaria, pero no es algo que ninguna carrera se ocupe Lo que pasa centralmente. Es que nosotras damos un curso regular hace ya bastantes años de introducción a la filosofía y el pensamiento feministas, que tiene un programa en ciencias políticas. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así es. Que es una facultad muy amistosa, digamos, ¿no? De la universidad es la más abierta a estos vientos. Sí. Pero yo te diría que muchas de mis estudiantes es la primera vez que ven autoras mujeres. No estamos hablando de feministas, autoras mujeres. Creen que los libros son escritos por varones, tienen una asociación entre masculinidad, escritura y saber. Es que es lo que se ve. Yo creo que por eso es muy importante la materia, digamos, nosotras disfrutamos muchísimo dándola y a mí me encanta, y discutimos con las jóvenes y me parece que es muy formativo para ellas saber que no hay nada de natural en la heterosexualidad, que es muy formativo para ellas, saber que nuestras ancestras conquistaron todos estos derechos para nosotras y que ir a la universidad, digamos, mi generación tomó como natural ir a la universidad, pero para mi abuela fue una batalla durísima poder continuar trabajando después que se casó. Claro. Entonces, si una mira la relación entre la educación de nuestras madres, no tanto la tuya como las nuestras, digamos, y nuestras abuelas rara vez, digamos, la familia de mi abuelo materno era una familia en la cual las mujeres llegaron a la universidad, pero era absolutamente excepcional. Precisamente porque la madre de mi abuelo, es decir, mi bisabuela, se casó a los 14 años. Entonces esa señora decidió que sus hijas iban a estudiar. Para no repetir su propia historia. Pero digamos que esto se convierta en algo esperable, normal, digamos, tiene que ver básicamente con nuestra generación, que fue la generación que ingresó masivamente a la universidad, y que abrió la puerta para la normalización del ingreso de ustedes. Para ustedes ya era... Ustedes tenían madres universitarias, la mayoría, o madres que habían terminado de estudiar. No había un único destino establecido para las mujeres en relación a la educación. Pero yo creo que esa falta de educación histórica en relación a los feminismos, histórica en relación a los derechos de las mujeres, hace que muchas de ustedes crean que es natural, que no costó nada y que es actual, que empezó hace unos años. Sí, y eso los hace más frágiles a los derechos, porque entonces no se sabe cuánto no se costó. comprende. Exactamente. Los feminismos, ¿no es cierto? Que son muchos. Y sí, no se comprenden los feminismos y se cree que las feministas somos... ahora ya no se cree que somos pocas, pero se cree, sí somos locas. Muy violentas, sí, somos locas, violentas, anormales. Y hay unos estudios muy profundos dentro del feminismo, muy profundos. Y hay una crítica de la naturalización de la violencia y de la apropiación del cuerpo de las mujeres, fundamentalmente, de la apropiación del cuerpo y del tiempo. Sí, que es fundamental, ¿no? Lo del tiempo. Exactamente. Y hasta apropiaciones intelectuales. Digamos, la cantidad ahí estaba escuchando
una sinfonía de Félix Mendelssohn Bartholdy, ¿no? Mendelssohn tenía una hermana. Su hermana se llamaba Fanny y era enormemente talentosa. Ahora, a partir de la emergencia del feminismo y de los estudios feministas, se está empezando a indagar Si era Fanny, qué composiciones firmadas por Félix eran de Fanny. eran de Fanny. Entonces, hay por una parte ese interés, esa pregunta, y por otra parte me parece que otra de las cuestiones fundamentales es pensar en esto de la división sexual del trabajo, ¿no? Y en la cantidad de tiempo que las mujeres utilizamos en hacer cosas que son para el sostén de la vida, ¿no? El desprecio por las tareas domésticas tiene que ver con que han sido hechas, entre comillas, por gente inferior, gente racializada y mujeres. Y mujeres de sectores populares, mujeres, digamos. Que sin eso no existiríamos. Pero el tema es que si la humanidad solo hubiera hecho guerras, como se nos ha contado, cuando uno lee la historia que se les cuenta a los niños, no existiría nada. Que la historia fueron guerras y guerras y guerras y guerras. No. Y en el medio, ¿cómo fue que la humanidad sobrevivió? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo sobrevivieron los hombres también? Pues cómo viven, qué comen, de dónde sale todo. ¿Quién preparaba la cena de John Stuart Mill? Entonces, me parece que esas cosas tienen que ver con el feminismo, digamos, con la desnaturalización de esas relaciones de expropiación y dominación. Y creo que por eso es muy importante dar a conocer que no hay un feminismo, sino los feminismos, que nosotras hemos recorrido indudablemente un camino importante, largo, complejo, que no tenemos que simplificar, que no tenemos que olvidar, porque tenemos que saber que cada uno de nuestros pequeños derechos ha costado mucho tiempo, largas batallas, y la mayor parte de las veces, además de largas batallas, seguros retrocesos. Digamos, los derechos de subalternos y subalternas nunca están garantizados. Entonces creo que por eso una tiene que pensar que no solamente hay que lograr una ley, sino lograr educar en el ejercicio de derechos, lograr educar en la desnaturalización de la desigualdad y de la inferiorización. Pienso, por ejemplo, en la 26.150, ¿verdad? En la Ley de Educación Sexual Integral. Y me parece esta una ley decisiva, porque es una ley que enseña que no hay seres superiores y seres inferiores, que la heterosexualidad no es natural, que los niños y las niñas tienen derecho a su propio cuerpo y tienen derecho a decir que no. Y esto me parece que es una forma de prevención fundamental del abuso sexual infantil. Entonces me parece que todas estas leyes, en los momentos de retroceso, en los momentos de pérdida de derechos, son las primeras leyes que retroceden, porque son leyes recientes. Sí, el tema de educación sexual creo que hoy es crucial en los debates y en las luchas, digamos, en la Argentina, porque nadie discute, por lo menos abiertamente, la 26.485, o que está bien las políticas respecto a la violencia hacia las mujeres, pero sí está en el centro del debate el tema de la educación sexual y de que en las escuelas se hable de educación sexual, y es un tema de gran disputa hoy en día, todos los movimientos de con mis hijos no, todo un debate respecto a la posibilidad de que esto se implemente. Educación sexual integral, temita. A ver, lo que yo te diría, Lauri, respecto del tema de educación sexual integral, es que ahí vuelve a aparecer ese tema recurrente de la propiedad. O sea, mis hijos son mi propiedad, no son sujetos con derechos, con derechos aun cuando sean pequeños. En eso ha cambiado muchísimo la concepción del derecho. Te diría que hay, bueno, normativamente, digo, en lo referido a los principios, ¿no? Esta idea de que un sujeto es sujeto de derecho y tiene derecho a recibir
información acerca de los aspectos fundamentales de sus derechos. Esto es muy importante para niños y niñas intersex, por ejemplo, para evitar la violencia sobre sus corporalidades. Esto es muy importante para niños y niñas que tienen una autopercepción diferente. Esto también es muy importante para niñas binarias, digamos, para niñas hetero. Nunca nadie es definitivamente heterosexual, y eso tal vez también es una cosa que a estas personas tan normativas les inquieta enormemente. El problema es que la sexualidad humana, el deseo humano, es infinito. Ese es el asunto. La negativa a recibir una educación sexual científica y adecuada no evita que los niños, las niñas, las niñas reciban información absolutamente tergiversada. A mí me encantaría que todas estas personas que afirman la propiedad sobre sus hijos, propiedad privada, hicieran la misma clase de movimiento contra la propaganda sexista en la televisión, contra la exhibición objetivizante de los cuerpos de las personas, no solamente de las mujeres, no, de los varones, de los niños. Es una cosa cada vez más espantosa, la conversión en mercancía del cuerpo humano. Me encantaría que toda esta gente tan preocupada hiciera un movimiento de opinión que incidiera sobre la constante exhibición de violencia. Entonces, a mí me parece que no es que deseen proteger a sus hijos e hijas e hijes, sino que lo que quieren es afirmar su derecho de propiedad. Cosificar a otro ser humano es mi cosa, lo cual implica, exactamente, lo cual implica una concepción un tanto cuestionable, porque en definitiva es la maternidad una cosa. Y la paternidad. Exactamente, es una cosa que tiene que obedecer a sus deseos, sus convicciones. Sin derechos. Caramba, digamos, es muy complicado eso, y yo creo sinceramente que la única herramienta verdaderamente importante con la que contamos para prevenir la violencia, para prevenir las intervenciones inadecuadas, para prevenir la discriminación hacia otros seres humanos, es la educación sexual integral. Y también, Alejandra, para ver la cantidad de violencia hay en todos esos aspectos, porque es muchísima la violencia que no se ve. Bueno, cuesta pensar que se lo ve como un objeto, como un esclavo, como una esclava, o como una esclava, pero es eso. Si no se entiende eso, no se va a poder entender y no se van a poder ver las violencias. Me parece a mí. Yo creo que, bueno, por eso creo que el plexo de leyes de las que disponemos es un plexo muy interesante, digamos, el derecho, el reconocimiento de la identidad de las personas disidentes, el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario, todos estos derechos son un plexo de derechos, no son derechos aislados. Entonces, a mí me parece que la resistencia en estas personas a la educación sexual integral tiene que ver con la idea de propiedad, con la idea de control, con las mismas razones por las cuales no pueden aceptar que el aborto sea ley. Digamos, una ley de aborto no obliga a nadie que no desee abortar, pero sí impide violencias como la violencia contra la nena esta de 11 años, violada, horroroso. ¿Violada dónde? ¿La violaron en un descampado? No. Entonces, me parece que todo este tipo de discusiones son discusiones que están habilitadas por las producciones teóricas y por la presencia política de los feminismos en las calles, ¿no? Por eso, digamos, aunque la violencia máxima que hemos perpetrado es pintar alguna iglesia, somos vistas como enormemente violentas. Yo quisiera saber si la represión violenta por parte
las fuerzas llamadas de seguridad es vista de la misma manera. Digo, a Rafael Nahuel lo fusilaron. Entonces, ¿cuál era su responsabilidad política? De ser morocho y mapuche. Punto, ahí estaba. Entonces, me parece que la percepción de la violencia es también una percepción que tiene que ver con ciertos prejuicios y con ciertas posiciones sumamente conservadoras, racistas, clasistas y la mayor parte de las veces sexistas. Y ni hablemos de las personas trans, porque ahí entramos en un tema todavía más complicado. Sí. Bueno, nosotros seguiríamos escuchando muchísimo porque si no se empiezan a pensar y a comprender y a ver todas estas situaciones, tampoco es posible una comprensión de las violencias y cómo tratarlas y cómo eliminarlas. No es posible. Si no vamos a la historia y a todos los movimientos feministas que son los que están son los que investigando y trabajando todo esto, porque no están en otros lugares las respuestas, ni tampoco los conocimientos ni las experiencias. Están en todos los movimientos feministas históricos. Así que para nosotros es importantísima esta clase, esta conversación. Seguramente incluiremos ahí en el aula virtual algunas recomendaciones tuyas sobre bibliografías también que vos consideres importante para todos aquellas que estén interesados en este tema y quieran poder ahondar un poco más en el estudio de los feminismos. Alguna pequeña selección de también, textos me parece que podría ser opcional para todos aquellos que quieran avanzar en esto. Textos cortos, la manifestación de sentimientos, puede ser el texto de Sojourner Truth y la búsqueda en YouTube, porque es precioso dicho por actrices, muy interesante y por ahí hay un texto muy hermoso de Alexandra Kollontai que se llama Las relaciones sexuales y la lucha de clases, que es una crítica muy interesante y muy radicalizada al feminismo burgués. Algún texto de las libertarias, de la voz de la mujer, de las anarquistas. Entonces, les envío el material y espero que lo puedan leer y discutir y conversar. Sí, pero muchísimas gracias, Alejandra. Por favor. La verdad que muchísimas gracias por recibirnos en tu estudio, en tu casa, todo este tiempo y además el compromiso y la fuerza esa que sale de verdad en todo esto. Así que muchísimas gracias. Bueno, no es nada.